En la cuenta pública del Consejo de Defensa del Estado. Una cuenta pública en donde esta institución señaló que había interpuesto más de 20 querellas a municipalidades por delitos de corrupción cometidas durante el año recién pasado, durante el 2023. En el marco de esa cuenta pública, el presidente de la institución, Raúl Letelier, expuso que la entidad ha otorgado una prioridad estratégica al refuerzo de la capacidad de acción para la persecución de crímenes de este tipo. Ustedes lo saben muy bien, aquí desde hace mucho tiempo venimos advirtiendo de la falta de fiscalización que hay en general en la utilización de los recursos municipales y por lo tanto tenemos una falencia. No es casual que con tanta frecuencia y con tanta extensión haya investigaciones por corrupción asociadas a municipios. Bueno, en esa perspectiva es que el presidente del CDE, Raúl Letelier, realizó la cuenta pública de la gestión institucional del 2023 y detalló los juicios en actual tramitación en los que han intervenido. De todos estos asuntos, 19.400 corresponden a juicios en actual tramitación, es decir, a causas en las cuales el Consejo se encuentra interviniendo ante los tribunales de justicia. La cuantía total de estos procesos es de aproximadamente 10.900.000 millones de pesos. De estos juicios, un 65% corresponden a causas relacionadas con materias civiles o contencioso-administrativas, un 21% tiene relación con causas laborales y de cobranza, un 7% están relacionados al ámbito penal, un 5% corresponde al ámbito de las reclamaciones por expropiaciones y un 2% corresponde a juicios especiales. Bueno, además Letelier realizó un especial énfasis en los casos de corrupción, como yo señalaba, vinculados a municipalidades que han aparecido en el último tiempo. Para ello destacó la creación de una unidad especializada en la materia como una de las acciones que emprendieron durante el año pasado. El Consejo ha otorgado prioridad estratégica al reforzamiento de su capacidad de acción para la persecución oportuna de los delitos de corrupción. Para este fin hemos creado y fortalecido una unidad especializada en corrupción de alta complejidad y comiso. Ello da cuenta de una intención de fomentar la especialización de nuestros litigantes, la adecuación de los procedimientos internos, la disposición de una estructura orgánica afín y el incremento de iniciativas de coordinación y colaboración con organismos claves, como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, entre otros. Son parte de las afirmaciones, de los señalamientos que hizo el presidente del CDE, Letelier, entre los municipios que están investigados están Puerto Natales, Pirque, Algarrobo, Maipú, Coquimbo, Puerto Varas, Ñuñoa, Vitacura, San Fernando y Rancagua. Son 21 querellas que se suman a las ya presentadas en los años anteriores, llegando a un total, fíjense ustedes, de 203 casos vinculados a delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohechos y otros. Bueno, tal como lo decíamos en el tema anterior, presunción de inocencia, por cierto, pero de que hay un patrón, lo hay. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Queremos saludar a esta hora de la mañana y agradecerle por poder conversar en este día viernes al ex canciller, también subsecretario general de la ONU, Heraldo Muñoz, a quien tenemos en línea. Heraldo, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Don Patricio, muy buenos días. Sí, bueno, muy agradecidos de poder dialogar, Heraldo. En primer lugar, queríamos preguntarle sobre el cuadro regional. Es una pregunta deliberadamente amplia. ¿Cómo ve el momento de las relaciones en la región en general y si le parece en Sudamérica en particular? Bueno, yo creo que es un cuadro muy complejo, donde la diversidad prima y lamentablemente la tensión se ha instalado, porque es cosa de mirar lo que ha sucedido con la flagrante violación de la embajada mexicana en Ecuador para secuestrar al asilado del ex vicepresidente Jorge Glass y lo que eso ha significado para el rompimiento de relaciones bilaterales entre Ecuador y México,
o el enfrentamiento entre el presidente Milei de Argentina y el presidente Petro de Colombia, que significó casi un rompimiento de relaciones que se pudo impedir a última hora, o el enfrentamiento de Milei con Venezuela, que es un rompimiento total, o la situación que se vive en Venezuela, donde no se respetan las garantías para un proceso electoral presidencial libre y limpio, lo cual viola el compromiso de Barbados que el gobierno de Maduro había hecho, lo que ha significado críticas abiertas del presidente Lula de Brasil hacia el régimen de Maduro, y lo mismo del presidente Petro de Colombia. Entonces uno empieza a mirar la región y ve tensiones, falta de acuerdos y la no utilización de los medios diplomáticos para entenderse. Por otra parte, la CELAC, que es un organismo que agrupa a toda América Latina y el Caribe, está en un entredicho porque la presidenta pro tempore, que es la presidenta de Honduras, mandó un comunicado de felicitación a Vladimir Putin por su reelección, cuestión que fue cuestionada por 10 países del CELAC, diciendo que esa había sido una reelección sin competencia y absolutamente no democrática, y que ella hablaba por sí misma y no por la región. Así que estamos en una región convulsionada, y además miramos que hay un ataque a la democracia. Yo acabo de publicar un libro que se llama Democracias en Peligro, donde, digo que estamos enfrentando un problema de caída de la calidad de la democracia y de fenómenos que están amenazando la democracia, como el delito, el crimen organizado, la persistencia de las desigualdades sociales y económicas, la corrupción en muchos países, el efecto Donald Trump, que ha significado, que durante su mandato el desconocimiento de los resultados de las elecciones, incluso del Estado de Derecho, estimula a los autócratas, y ya vimos lo que sucedió en su momento con Bolsonaro, un imitador de Trump. Así que estamos también con un problema de nuestras democracias. La gobernabilidad se ha hecho más difícil, hay más retos, hay más demandas ciudadanas no satisfechas, hay más grupos de interés e identidades. Así que la democracia creo que tenemos que cuidarla, y esa es una de las cosas que también inquietan en nuestra región. O sea, visto como usted lo plantea, Heraldo, es mucho más fácil entender que el debilitamiento institucional y democrático al interior de los países trae como una consecuencia una mayor tensión de la relación entre países, ¿no? Algo así. Efectivamente, porque eso entra en la fórmula, porque mucho de la tensión tiene que ver, por ejemplo, con la situación del régimen dictatorial de Venezuela, y las diferencias que hay, con países que tienen una postura más dura en esta materia, como es el caso del presidente Milei en Argentina, pero también tiene que ver con el distanciamiento que ha habido entre Venezuela y Chile, para ir derechamente a un tema que ha estado muy en la discusión pública, ¿no? Entonces, no es indiferente el estado de la democracia a las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Sí. Parte de la crítica, a propósito, Venezuela cortó toda relación con Ecuador, a propósito de esta violación flagrante de la Convención de Viena de 1961, que consagra como inviolables las sedes diplomáticas. Eso ha sido siempre. Heraldo, en esa misma línea, cada cierto tiempo podríamos hablar específicamente del caso de Venezuela, pero podríamos hablar de otro. Cuando hay un conflicto entre Chile y otros países, aparecen voces dentro del sistema político chileno que muy rápidamente dicen hay que romper relaciones, ¿no? Como si no se tuviera conciencia de la gradualidad con la que operan los gestos diplomáticos, y que la existencia de esa gradualidad y de esa prudencia, me imagino, pero ahí le doy la palabra porque usted es el entrevistado,
tiene que ver con el bien superior del país y no con darse gustitos, ¿no? ¿Cómo ve eso? Porque las relaciones entre... O sea, digo, quiero separar lo que le estoy preguntando de las legítimas opiniones políticas que uno pueda tener sobre la situación interna de Venezuela, por ejemplo. Claro, ¿no? claro, son dos cosas diferentes. Yo expresé y he expresado que no soy partidario de romper relaciones diplomáticas con Venezuela, pese a las grandes diferencias que hay entre los dos países. Hay que agotar todos los recursos y canales diplomáticos para conseguir, por ejemplo, la detención con fines de extradición de los dos individuos identificados en el secuestro y asesinato del exteniente Ojeda y que se encontrarían en Venezuela. Y hay que agotar la diplomacia para conseguir cooperación, para expulsar personas que tienen decretos judiciales de expulsión de nuestro país. Y bueno, yo creo que es ingenuo pensar que se van a conseguir resultados rompiendo relaciones y cerrando toda interlocución. Bueno, y la mejor evidencia es que, y porque la diplomacia está para resolver problemas difíciles, no para resolver problemas fáciles que se resuelven solos, bueno, el presidente Maduro dijo que ofrecía diálogo directo con el presidente Boric, y creo que hay que cobrarle la palabra a Maduro y aceptar ese ofrecimiento de diálogo directo, siempre y cuando deriven en hechos y no palabras. Pero ya hay una señal valorable, como ha dicho el canciller, de este vuelo autorizado de 150 individuos que tienen decretos de expulsión para que sean repatriados. Entonces, yo creo que en esto hay que actuar con serenidad y firmeza. Aun cuando los detractores del presidente Boric lo acusan de debilidad por dar ese paso. Bueno, pero eso es absurdo. Eso es absurdo porque estas personas, yo creo que más bien están pensando en el área chica política, de la política interna, porque, como dije antes, es ingenuo pensar que se van a conseguir los propósitos que esos opositores demandan si es que se rompen relaciones y si es que no hay ninguna interlocución. Entonces, consigan que hayan vuelos de repatriación, pero al mismo tiempo quieren que no haya interlocución para que se consiga ese propósito. Entonces, a mi juicio, lo que hay que hacer aquí es con cabeza fría, con firmeza, sin embargo, sin cambiar nuestros legítimos puntos de vista respecto al régimen y al incumplimiento del régimen de los acuerdos de Barbados y al hecho que han detenido a opositores, que han prohibido la candidatura de la oposición a través de María Corina Machado y de otra persona que se había designado. Con todas esas críticas, creo que aquí hay que pensar en cuáles son los intereses de Chile, cuáles son los objetivos, y por eso mantener abierta o entreabierta la puerta con Venezuela. Hay que recordar, algunos dicen, pero ¿cómo tener relaciones con un régimen dictatorial? Bueno, pero por favor, es cosa de mirar el escenario internacional y la historia. Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Rusia y es un régimen dictatorial que no realiza elecciones libres, lo mismo con China. Estados Unidos sigue teniendo una interlocución con Irán, es una interlocución reservada, se reúnen en Omán para incluso ver acaso se levantan las sanciones a Irán a cambio de que Irán vuelva al plan nuclear que se había abandonado por parte de Donald Trump. Entonces, en la política internacional, la interlocución siempre se deja entreabierta. Y recordemos incluso nuestra propia experiencia en Chile. Durante la dictadura, las embajadas de los países democráticos siguieron estando acá, siguieron teniendo interlocución, no se rompieron las relaciones diplomáticas con pocas excepciones, pero estaban prácticamente todos los países europeos. Y eso no fue un obstáculo. Había países incluso que tenían gobiernos de izquierda. Durante el gobierno socialista en Francia, la embajada en Francia siguió abierta en Chile.
y eso además era un contacto con la oposición. Claro que sí. Ellos tenían información entonces que no habrían obtenido de otra manera, al menos que tuvieran una embajada residente funcionando. Así Estamos, que sí. hay que tener en esto mayor serenidad, Sí. A porque lo que se propósito, trata sí. es perseguir los objetivos de nuestro país. Sí, a propósito de serenidad y recordar que estamos conversando con Heraldo Muñoz. ¿Qué hacemos o cómo llevamos la relación con Argentina, Heraldo? Porque yo tengo una hipótesis, que es una hipótesis de periodista, no de experto en la materia, es simplemente viendo y leyendo. Milei tiene casi como por tendencia inevitable una propulsión o una pulsión a tener tensiones una vez por semana, una vez por cada 2 semanas con países de la región, ¿no? Por lo tanto, uno podría presumir, creo que es una hipótesis verosímil, que el problema no se va a acabar con el cierre por parte de ambos países del último entrevero a propósito de las declaraciones de la ministra Bullrich. ¿Cómo deberíamos conducir esta relación? Porque, corríjame usted, creo que no habíamos tenido un escenario como este independiente de los signos políticos de los gobiernos de lado y lado desde que se fueron las dictaduras, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Bueno, a mí me pareció, para comenzar, un despropósito la aseveración de la ministra Bullrich sobre la presencia supuesta de Hezbollah en Chile, porque hace muchos años y casi 2 décadas un rumor bastante añejo de que Hezbollah podía estar procurando financiamiento a través de algún empresario en Iquique y la Sofri. Y nunca hubo evidencia para sustentar ese rumor. Y bueno, se fue desvaneciendo en el tiempo. Y ahora la ministra argentina levantó este tema irresponsablemente. Y por eso yo creo que estuvo bien emitir una nota de protesta, y estuvo igualmente bien el carácter de la ministra Bullrich de pedir disculpas por haberse hecho eco de declaraciones infundadas. Y bueno, ¿qué es lo que hay detrás? Esa es una buena pregunta, porque a mí me inquieta que ya en el pasado también hubo una declaración de la misma ministra en el sentido de que había droga y narcotráfico ingresando a Argentina desde Chile. Entonces, uno podría decir, bueno, de fuentes oficiales, uno podría decir, resulta que hay armas que están entrando de contrabando desde Argentina hacia Chile, y hay evidencia sobre la materia, y el gobierno no ha hecho nada semejante, y esas cosas se tratan por otros canales. Y si se tiene evidencia, si hay información de inteligencia, bueno, tendría que ser canalizado por la vía correspondiente, reservada, ¿no? Y eso no ha ocurrido. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que se levanta? Espero que no sea así, que los problemas internos de Argentina, que son muy serios y, bueno, no son de este gobierno, se arrastran de hace mucho tiempo, como sabemos, pero que este gobierno tiene que hacerse cargo, y la situación sigue agudizándose, pueden desviarse hacia tensiones con otros países y expresarse entonces en la política exterior. Espero que no sea así, porque la relación entre Chile y Argentina es demasiado importante para verse perjudicada por situaciones como esta, que a mí me parece que son desafortunadas. Así que me parece que las disculpas de la ministra pone paños fríos. Hay que dejar atrás esta situación. La propia ministra viene en estos próximos días, la próxima semana, a Chile por una conferencia que dará en ICAR, entiendo. Entonces ahí habrá una oportunidad para conversar más con ella, y lo que hay que mantener es una relación correcta, pese a las diferencias políticas que existen evidentemente entre el gobierno de Milei y el gobierno del presidente Boric. Sí, bueno, antes de terminar esta entrevista, Heraldo, quería hacer mención a su libro, que usted también lo mencionaba, Democracias en Peligro, Regresión Democrática en Latinoamérica y Propuestas de Futuro. No lo digo para congraciarme con usted, pero aquí nosotros en la radio tenemos la costumbre de leer los libros antes de tratarlos con nuestros entrevistados, pero bueno, usted podrá atestiguar que
que el libro fue recién presentado ayer, por lo tanto Así es. no nos ha sido posible tal cosa, pero bueno, quería antes de que terminara la entrevista, bueno, hacer mención a este libro para que quienes están interesados en estos temas puedan profundizar en ellos y darle a usted la palabra para que invite a la lectura, pues a propósito de los contenidos del libro, y ya más próximamente podemos tener una entrevista habiendo leído sus contenidos, ¿no? Y doy mis excusas de por qué no lo pude leer, que es lo que acabo de mencionar. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, se lanzó tan solo ayer en las instalaciones de la USACH. Estaba presente el rector Rodrigo Vidal, rector de la Universidad de Santiago de Chile. Estaba presente el canciller Alberto Van Claveren y la periodista y conductora Mónica Rincón. Y un público bien nutrido y muy interesante. Me pareció muy bien, hubo muy buenos comentarios, y el libro lo que trata es de mirar este panorama de ataque a las democracias, no solo en América Latina, sino que también en otros rincones del mundo, ¿eh? Y en todos los rankings y mediciones la democracia en América Latina está peor que hace una década atrás, y generalmente la democracia y la valoración de la democracia fluctuaba con el estado de la economía, pero ahora está siendo condicionada por el crimen organizado, por la violencia, por la existencia de corrupción en algunos países, como decía antes, el fenómeno de Donald Trump, por la persistencia de las desigualdades económicas y sociales, y la gobernabilidad se ha hecho más difícil en todos los países porque surgen nuevos intereses, nuevos grupos, nuevas identidades, y si no se resuelven los problemas o los servicios públicos no están a la altura, eso empieza a causar un malestar ciudadano que es utilizado por los demagogos, por los populistas, que dicen resolver los problemas complejos supuestamente de manera fácil y rápida, y lo que terminan haciendo es acumulando poder, arrasando con la separación de poderes, haciéndose con el poder legislativo y el poder judicial, y gradualmente, de una manera furtiva, avanzando hacia regímenes dictatoriales. Entonces hay un secuestro a la democracia en algunos países. Y bueno, Venezuela es un caso, Nicaragua es otro, y vemos una situación como la de El Salvador, donde justamente el temor de la gente por la delincuencia, por los homicidios, lleva a la supresión de las maras, de las pandillas, arrasando con el Estado de Derecho, porque ser un joven en una población en El Salvador, las posibilidades de que lo metan preso a ese joven son altísimas. Sí, porque parece y el que Estado ¿no? de Derecho no funciona. Sí. Y el presidente, que se declara el dictador más cool del mundo, Bukele, entra con tropas al Congreso para presionar por su legislación y se hace reelegir en abierta violación de la Constitución. Entonces, hay algunos que empiezan a decir, ustedes quieren que yo resuelva el problema de los homicidios, de la violencia, tienen que entregar libertades que son consustanciales a la democracia, tienen que entregar la Constitución. Y entonces ese es evidentemente un peligro a la democracia, que sin embargo llega a que la gente diga, me siento más tranquilo y voy a apoyar a este señor, como está ocurriendo. Sí. ¿No? Entonces, estamos enfrentando un fenómeno de erosión de la democracia, donde creo que una de las lecciones de El Salvador es que las democracias deben saber proporcionar seguridad ciudadana, porque la gente quiere tranquilidad, quiere vivir tranquila en sus casas, en la calle, y por lo demás la seguridad es un derecho humano, está así establecido. Sí. Y creo que aquí hay que, desde distintos sectores políticos, buscar más bien un acuerdo en vez de utilizar políticamente el fenómeno del incremento de la violencia y del crimen y de la delincuencia. Heraldo Muñoz, le queremos agradecer por esta entrevista, también por la mención al libro. Procuraremos tenerlo ahí y leerlo con mucho interés para seguir conversando sobre estos asuntos que nos parecen relevantes. Muchas gracias y que tenga un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.
Ahí está el ex canciller Heraldo Muñoz, ex embajador también, cumplió durante los gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría distintos tipos de funciones siempre vinculados con las relaciones exteriores, dándonos apreciación sobre la situación del barrio y la manera en que nuestro país se vincula con él. 8:35, breve, alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.